Bien, continuamos con lo que es el tema de la intuición respecto a la estética. Hay una cuestión que se menciona en la intuición estética o artística y es primordial que ustedes la tengan presentes para poder entender lo que es el mundo, lo que es la intuición, qué papel juega en la estética. Hay un autor importante que habla de esta cuestión de la estética y creo que ustedes ya se dieron cuenta que ya no hay una definición real, bueno, no por decirlo real, sino una definición suscitada a partir de esta cuestión histórica sobre la intuición. Arturo Schopenhauer trata de acercarse para poder explicar esta cuestión del sujeto y una concepción de la intuición que se logra representar. Hay un libro importante en Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad, y ahí, pues ahí se cristaliza esta cuestión de la intuición, en qué inicio el mundo de la voluntad y representación. El autor afirma esta primera manifestación del entendimiento que estriba en la intuición del mundo real, el conocimiento de la causa a partir del efecto, porque toda intuición es intelectual, el motivo por el cual Schopenhauer le concedió tanta importancia a la intuición intelectual, pues se relaciona con una objeción hecha a la filosofía kantiana, confundir el conocimiento intuitivo con el abstracto. Aquí debe haber una gran diferencia, ustedes la deben de notar, ya que Schopenhauer le atribuye una importancia inusitada al descubrimiento frente a Kant y por ello objeta que éste proceda incluso a la deducción de las categorías a través de la demostración. Debido a ello, pues antepone el afán demostrativo, la intuición. Para Schopenhauer, el verdadero saber científico descansa en la intuición y enseguida en el discernimiento con el fin de sistematizarlo. Si esto es así, entonces solamente en la ulterior comprobación del mismo es donde la seguridad brindada por el método inductivo tiene un papel central. Ahora, pues, ¿en qué consiste la sistematización del conocimiento en su teoría de la ciencia? Pues consideremos esto que describe el proceder de los científicos al realizar unas pequeñas investigaciones. El origen de las verdades, pues, depende de una permorizada recopilación de las intuiciones empíricas. Con ellas se formula una hipótesis que habrá de confirmarse a través de la experiencia con el fin de demostrarla de manera irrefutable. Aquí la ansia de demostración colinda con el afán de certeza, aunque para Schopenhauer ni la demostración ni la validez del conocimiento se relacionan con el principal objetivo que caracteriza la ciencia, el incremento de la información, pues la certidumbre es el terreno de la técnica y en todo caso no lo es de la ciencia. Entonces, pues el idealismo trascendental kantiano identificó la ciencia con el conocimiento demostrado, lo cual implica para Schopenhauer admitir una idea de aquella como algo acabado. Pues todo procede según esta concepción, no de las cosas mismas, es decir, de las intuiciones, sino del marco categorial, esto es, del plexo de las categorías, estética y analítica trascendental. Por el contrario, Schopenhauer insiste en que las intuiciones son las encargadas de brindar el genuino conocimiento. Por nuestro pensar no sirve para otorgarle realidad a las intuiciones. Estas la tienen en tanto que por sí mismas son susceptibles a ella. La realidad empírica, el pensar sirve para compendiar lo común y los resultados de la intuición, a fin de poder conservarlos y manejarlos con facilidad. Sin embargo, Kant atribuye los objetos mismos al pensar para hacer depender con ello a la experiencia y al mundo objetivo del entendimiento, pero sin dejarse ser ante esto una capacidad de la intuición. Para explicar esta cuestión, una justificación del conocimiento, distinguió y separó el intuir del pensar, con lo cual las cosas singulares formaron parte tanto del pensamiento como de la intuición, mientras que Schopenhauer sostiene, en cambio, que aquellas no son más que intuiciones, los objetos de la intuición no son meras representaciones diferentes de ellas, sino las cosas mismas.
Por el contrario, cuando las pensamos, dejamos de lado las cosas singulares tal y como son y lidiamos con conceptos cuyo rango es universal y por consiguiente, pues opuesto a la intuición. En otras palabras, pues lo intuido no puede ser una masa atigarrada y caótica de objetos, de cosas sucesivas, simultáneas, ni de percepciones o estímulos sucesivos e incoherentes, pues como plantea Schopenhauer, la única función del entendimiento en este proceso es garantizar el nexo causa-efecto, pero sería un grave error y fatal afirmar que para Schopenhauer este nexo sería una garantía del entendimiento en la intuición. Justifica los hallazgos obtenidos de tal manera que su afirmación implicaría confundir la ley de la causalidad, es decir, aplicada a las representaciones empíricas con el principio de la razón suficiente del conocer, pues una y otra constituyen dos modalidades distintas del principio de la razón suficiente. Allí donde el entendimiento cumple la función de garantizar esta cuestión de causa y efecto, pues hablar de la validez del conocimiento, como se señaló, pues la intuición no es totalmente discursiva, es ajena a los conceptos, mientras que toda justificación involucra necesariamente esas relaciones conceptuales. En la teoría de Schopenhauer, pues es forzoso el intuir esta espesura que todavía no conceptualmente está bien reforzada del descubrimiento. Entonces, pues la intuición en Schopenhauer juega un papel fundamental, ya que se menciona que con la intuición no se busca ni se adquiere conocimiento apodíctico, porque durante la intuición tampoco se busca demostrar ni justificar el conocimiento. Esto útil, solamente se consigue cuando los datos descubiertos pues, son sistematizados, como en la ciencia. En la intuición, la ley de la causalidad únicamente describe la manera en que nuestro cerebro transforma las sensaciones y las percepciones de objetos. ¿Qué papel juega el nombre en esta caracterización de los conceptos? ¿Cómo la experiencia hace posible en Schopenhauer que la intuición no se obtiene como conocimiento justificado, sino que en ella está en juego el descubrimiento del conocimiento novedoso? Eso es interesante, eso es muy importante, cómo ustedes descubren el conocimiento novedoso. Los principios o la razón suficiente, ¿ustedes creen que sea una intuición o qué tipo de facultad ayuda a obtener este tipo de conocimiento novedoso? ¿Cómo sería este principio de razón suficiente del conocer y que se justifica ante diferentes verdades o validez al conocimiento científico? ¿Cómo ustedes acatan ese problema, ese estatus del yo, para configurar ese sujeto a través de la intuición, ese sujeto cognoscente que no puede conocerse a sí mismo, porque si se define, pues esa definición limitaría y no argumentaría mi propia existencia. Definir es limitar, limitar esta cuestión existencial del sujeto, del yo. Entonces, pues tendría que haber una aceptación totalmente del empirismo y tendría que quedar de lado esta cuestión de la intuición según Schopenhauer, que para él es toda una categoría que a través de la intuición se obtiene el conocimiento novedoso. Bien, entonces les voy a encargar la actividad. Les agradezco mucho. Gracias.